Bienvenidos a nuestro encuentro nuevamente. Como siempre es un placer tenerlos aquí en esta manera virtual, indirecta, pero al fin y al cabo estamos juntos porque en este momento usted y yo estamos con la misma disposición, con la misma intención, pensar un poco en nuestras vidas, pensar un poco en las posibilidades inmensas que tenemos de multiplicar nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestras relaciones humanas más potenciadoras de justamente felicidad, bienestar, cosas tan importantes en nuestra vida. Y justamente antes de venir para acá, en mi consulta en la Universidad de La Habana, hoy tuve una persona que me hablaba de una dificultad que está teniendo con su hijo, ya un hijo adulto, casado. El hijo está teniendo una dificultad en su relación de pareja y como buen hijo, al fin y al cabo, pues va a comentarla, según me dijo ella misma, con su mamá. Se trata de un hijo de una familia de padres divorciados. La madre se quejaba de que el padre nunca le había dado atención esmerada, ni no esmerada al muchacho, y que muchas de las dificultades que tenía el muchacho hoy pues tenían que ver con esa cosa de la ausencia del padre, que sin duda alguna la ausencia paterna marca la vida de las personas, solo que no es una marca imborrable, ni una marca de la que fatalistamente las personas tengan que hacerse cargo. Y en esto, pues comentábamos, y yo les decía algo que también hemos nosotros hablado en alguna que otra ocasión, de esa tendencia que existe en nosotros de buscar siempre las responsabilidades, la culpa de las cosas que no suceden en lo que pudiéramos llamar factores exógenos, es decir, en factores que son ajenos, independientes de nosotros. Son cosas que suceden, decimos nosotros, el comportamiento del otro, la situación, lo que el otro hizo, y se responsabiliza a esos factores de lo que sin embargo sucede con nosotros. Y entre la multiplicidad de factores que se esgrimen como potenciadores de dificultades en las personas, uno de ellos tiene que ver con algo que pudiéramos genéricamente decir la herencia, ¿no? Lo heredó. Y justamente esta persona me decía, doctor, es que es increíble, este muchacho prácticamente no ha vivido con su padre, prácticamente ni conoce a su padre nos abandonó cuando él era un niño muy pequeño, y él tiene cosas que son idénticas a su padre, es que lo lleva en la sangre, lo heredó, ¿ya? Claro, en estos tiempos donde la genética ha alcanzado niveles hace 20 años insospechados, donde ya se habla de la ingeniería genética, de la manipulación genética, pues muchos incluso están dispuestos a encontrar dificultades en el ámbito de la subjetividad humana, de los comportamientos humanos, en ciertos sustratos o bases genéticas. Increíble como hasta el día de hoy hay personas doctas que son capaces de argumentar y de fundamentar y además defender la idea de que el problema de la violencia solo se resolverá cuando se manipule genéticamente a las personas, porque la causa básica de la violencia es un problema hereditario, tiene que ver con determinadas estructuras anatomofísicas del funcionamiento del ser humano, y que cuando se logra extirpar eso se acabará la violencia. Vaya manera de justificar el impacto del desempleo, del hambre, de la miseria, de las incongruencias humanas de forma tranquila. Todo eso no importará cuando nosotros logremos manipular genéticamente al ser humano, y ya no será violento. Yo obviamente defiendo lo que sé, lo que he aprendido y lo que absolutamente confronto con la realidad cotidiana. Y es que puede haber muchos factores genéticos, que puede haber muchos factores biológicos, que puede haber muchos factores de herencia que de alguna manera potencien, favorezcan determinados comportamientos en los seres humanos. Pero lo propio del ser humano es su capacidad de ponerse por encima de esos determinantes y hacerse cargo de su propia vida. De forma tal que a esta persona que me decía, es que este muchacho es tan inhábil, ¿por qué es idéntico a su papá? Le decía contundentemente, señora, quiero decirle algo importante, la inhabilidad no se hereda.
la inhabilidad no se hereda. Y esto es una cosa que parece una verdad de perogrullo. Sin embargo, pensemos en cuántas veces nosotros no somos incluso productores de la inhabilidad en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros compañeros de trabajo, por determinados modos de pensar que de alguna manera son formas, fíjense como les digo, son formas de enseñar la inhabilidad. Hay dos frases que con mucha frecuencia utilizo en situaciones como esta y en demandas como estas que me hacen los pacientes. Demandas, quiero decir, demandas de atención de trabajo profesional. La primera es: no olvidemos nunca que nosotros tenemos las conductas que premiamos. Si una persona no sabe hacer nada o no sabe hacer determinadas cosas y usted la premia no mandándola a hacer o no ayudándola a hacer o no enseñándola a hacer algo, está premiando su incapacidad. Y premiar su incapacidad quiere decir que esa persona, se seguirá comportando como una persona incapaz. ¿Y cuántas veces no hacemos esto? Le puedo asegurar que lamentablemente muchas veces. La segunda frase tendría que decir entonces, si tenemos las conductas que premiamos, tenemos las conductas que enseñamos. Y esa incapacidad y esa inhabilidad es enseñada. Sí, usted dirá, hay un punto de partida. Bueno, claro, nadie nace sabiendo. Todos en algún momento de nuestra vida no sabíamos hacer esto, no sabíamos hacer aquello, no sabíamos hacer la otra cosa, y hoy la hacemos básicamente por dos razones. Sin duda alguna porque alguien nos enseñó, nos ayudó, y sin duda alguna porque fuimos instigados, compulsados a inevitablemente hacerlo. Quien nunca lo hace, no lo aprende. Quien nunca se vio en la necesidad, en la obligación de hacerlo, no lo aprende. Entonces, con respecto a nuestros hijos, yo decía, incluso a nuestra pareja, incluso a nuestros compañeros de trabajo, muchas veces nosotros partimos de ciertos presupuestos. Mejor lo hago yo porque él no sabe y le va a quedar mal. Y claro, es cierto, a él le va a quedar mal, y si lo hago yo, que lo sé hacer, me va a quedar mejor. Pero estoy construyendo y definitivamente instaurando la incapacidad y la inhabilidad del otro. No, vamos a ir al seguro, y el seguro no es ver si él lo logra o no, sino hacerlo yo. La misma historia. Entonces, en este sentido, pensemos que eso que nosotros pudiéramos genéricamente decir, la inhabilidad, la incapacidad de alguien, es algo que de alguna manera es formado, es permitido, es fomentado, es enseñado. Yo no puedo justificar de ninguna manera a la biología, ¿ya? Estaríamos en posiciones muy ya obsoletas, tremendamente obsoleta científicamente y socialmente, culpar a la biología de ciertas deficiencias de las personas, ¿no? No está de más decirle que muchos de estos principios han sido los que sustentaron durante años temas tan importantes como pueden ser la discriminación de género, la discriminación de la mujer. No, las mujeres son para las cocinas, porque es que no es solo que ellas lo hagan bien, es que nosotros los hombres no sabemos hacerlo. Y claro, insisto, podríamos no haberlo sabido hacer nunca si no hubiéramos tenido la obligación y la imperiosa necesidad de hacerlo. Entonces, es una mala opción decidir a favor de asumir la inhabilidad, la incapacidad, la dificultad como algo sujeto a características fatalistamente determinadas en unas personas, a características biológicas, heredadas. Es una pésima opción. Sobre todo, insisto, porque convierte a esa persona definitivamente en una persona incapacitada, en una persona, inhábil. Y en este sentido, sí, yo diría, nosotros educamos la incapacidad. Nosotros educamos, muchas veces nosotros decimos, es que este muchacho no piensa las cosas dos veces, ¿no? Vemos una conducta inmediata de nuestro hijo, irresponsable, una conducta reactiva de nuestro hijo, y nosotros decimos, este muchacho no piensa las cosas dos veces, va a tener muchos problemas en su vida, porque un día va a hacer algo que no le va a gustar a alguien y se la van a hacer pagar. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué no piensa las cosas dos veces? No, claro, él nació sin pensar.
Todos aprendemos a pensar. Solo que si nosotros tenemos al lado a una persona que propicia nuestro pensamiento, que nos hace pensar, que nos hace participar y por lo tanto participar con nuestras ideas, con nuestros puntos de vista, pues definitivamente nosotros somos personas que tenderemos y que haremos del pensamiento un instrumento de nuestra vida. Si por el contrario nosotros nunca hemos sido invitados, impulsados, instigados, motivados a pensar, pues podremos pertenecer a ese bando de muchas personas, lamentablemente muchas personas que dicen, yo no estoy aquí para pensar, dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. ¿Bien? ¿Es acaso ese el ser humano que nosotros queremos que se desarrolle como nuestro hijo, como miembro de nuestra familia? ¿Es acaso ese compañero de trabajo en que nosotros quisiéramos tener? ¿Es acaso esa pareja, esa compañera, ese compañero nuestro, el que nosotros deberíamos y quisiéramos tener como pareja? Entonces, definitivamente, no hay, a mi juicio, la más mínima duda de que hay determinadas condicionantes personales y determinadas situaciones personales que pueden potenciar más o menos un aprendizaje. Pero esas son solo condiciones básicas. Probablemente con alguien que tenga determinadas características habrá que esmerarse un poco más y él tendrá que esmerarse un poco más para lograr hacer determinadas cosas, para lograr capacitarse, hacerse una persona hábil en determinadas cosas. Probablemente para otra persona el esmero tendrá que ser menor y lo logrará con menor esfuerzo, pero al final ambos lo lograrán, porque definitivamente, insisto, lo propio del ser humano, lo que hace humano al ser humano, es lo que él es capaz de hacer sobre sus condiciones naturales. Haga usted en el lugar del otro. Piense usted cuando tendría que pensar el otro. Camine usted cuando tendría que caminar el otro. Y entonces siéntese a esperar que rapidito usted tendrá a su lado un incapaz, un inhábil, un sujeto dependiente, un sujeto robot. Por el contrario, haga pensar al otro cuando también usted quiera pensar. Deje que el otro haga cuando tenga que hacer. Deje que ande con su camino, por su camino, a su manera, titubeando, cayéndose, dándose golpes, pero al final andará. Y andará con paso firme, propio y seguro. Si usted lo duda, yo no. Vale la pena.